Hola, ¿qué tal, gambeteras y gambeteros? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un tema un tanto polémico aquí en La Gambeta, porque nos hemos decidido investigar por qué se inventó el fuera de lugar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar para qué se inventó esta regla que muchas veces nos arruina los goles cuando ya los cantamos? Pues aquí precisamente te vamos a explicar todo lo que tienes que saber sobre el inicio del fuera de lugar. El primer reglamento de fútbol se escribió en Inglaterra en el año de 1863 en una cantina en Londres de nombre Freemason, y a partir de ese primer reglamento ya se contemplaba el fuera de lugar, pero no como lo conocemos actualmente, pues aquel reglamento nos decía que ningún ofensivo podría estar por delante del balón, es decir, que los pases se tenían que dar de manera lateral o hacia atrás, es decir, los jugadores atacaban como en bloque, algo parecido a lo que es actualmente el rugby. Recuerden que mucha de la esencia del fútbol se debe a este deporte. Entonces lo que sucedía es que las líneas ofensivas de los equipos estaban integradas por 7 u 8 ofensivos, que eran los que se encargaban de llevar el balón hacia adelante, y en la retaguardia posicionaban a 3, 4 elementos, que son los que recuperaban el balón en caso de que fuera necesario replegar un poco. Como ustedes se lo pueden imaginar, el fútbol en esa época no era lo espectacular que es ahorita, pues 2 bloques de equipos, uno atacando y uno defendiendo, no es lo espectacular que vemos actualmente, con mucho juego de pases entre líneas, con gran juego de posición en el medio campo, o con jugadores bien posicionados en determinados lugares muy específicos del campo que ayudan a la distribución del balón, que se vea de manera más estética y más vistosa para la afición. Entonces, cuando la FIFA comenzó a tomar las riendas del fútbol y le empezó a dar forma ya de manera más comercial y más atractiva, y se dieron cuenta que era un gran negocio, se le ocurrió, ¿por qué no inventamos una regla que nos ayude a hacer este juego más espectacular? Y no fue hasta finales de la década de 1960 que no se hizo la primer gran reforma en materia de fuera del lugar. ¿Y en qué consistía esta reforma? Muy sencillo. Se puso en aquella época que no podía existir un atacante por delante de la línea del antepenúltimo hombre que estuviera defendiendo, a diferencia de la actualidad, que como todos saben es la línea del penúltimo defensa, es decir, por delante del portero, la cual se estableció ya en 1990. ¿Y qué pasó con el fútbol a raíz de estas 2 grandes reformas, la de finales de década de los 60 y la de 1990? Fácil, que conozcamos el fútbol como es actualmente. Entonces, si tú alguna vez te has quejado porque el VAR sanciona un fuera de lugar por centímetros y ya habías cantado el gol de tu equipo favorito y resulta que no te equivoques, no significa que esta regla esté ayudando a que el juego sea más defensivo. Al contrario, lo que hace el fuera de lugar es ayudar a que se abran espacios en las áreas o a los bordes de las áreas, que es donde se generan los goles, que es donde se genera el espectáculo, porque de lo contrario, lo que sucedería es lo siguiente. Imagínense que los atacantes podrían estar literal pegados al portero, esperando solamente a cazar goles. ¿Qué pasaría con las líneas defensivas? Pasaría lo siguiente, estarían completamente replegados. Como todos sabemos, lo más tradicional en el fútbol actual es jugar con línea de 4 o línea de 5. Habría líneas de 6, habría líneas de 7 hombres y los centrales no saldrían al ataque. Es decir, la clásica posición de líbero, que son defensivos que se agregan al medio campo para ayudar a la circulación del balón, no existirían. Estarían completamente replegados. Y los espacios que nosotros muchas veces encontramos con grandes pases filtrados hacia el ataque no existirían cerca del área, sino que existirían en el medio centro. Es decir, los mediocampistas en ofensiva todo el tiempo tendrían claridad para empezar los ataques, sí, pero en las áreas habría una inmensa cantidad de gente, como por ejemplo pasa en los tiros de esquina o en los tiros libres. Todo el tiempo serían centros para buscar un rematador o, en su defecto, un defensor. Y aunque muchas grandes figuras del fútbol internacional, como el mismísimo Marco Van Basten, han pujado para que se elimine el fuera de lugar, la verdad es que no es buena idea. Inclusive el mismísimo Johan Cruyff en algún momento se llegó a quejar del fuera de lugar, aunque en realidad su revolucionario estilo de juego del fútbol total se debe precisamente al posicionamiento que guardan los defensas en el campo gracias a la regla del fuera de lugar. De hecho, gambeteros, lo que estoy diciendo no crean que lo estoy diciendo nada más al tanteo, porque ya se hizo un experimento. En 1991, Canal Plus de España organizó un partido entre Real Madrid y Barcelona en donde no existían fueras de lugar, solamente en las áreas. Y ahí, en ese partido, los jugadores que participaron en ese encuentro experimento declararon que no les gustó lo que presenciaron, pues a pesar de que se creía que el fútbol iba a ser más ofensivo, fue
todo lo contrario y se dieron exactamente las cosas que les acabo de contar. Era prácticamente agarrarla, despejar y a ver qué hacía el delantero allá solo, porque todas las líneas estaban replegadas, evitando que marcaran los puntas de cada equipo, que se quedaban colgados porque no había fuera de lugar. En pocas palabras, gambeteros, el fuera de lugar fue un invento para que el fútbol sea más atractivo, para que se abran los huecos, para que haya más goles. Y sí, a pesar de que todos nos hemos sacado un buen coraje cuando anulan un gol por el VAR por un fuera de lugar que fue milimétrico, esto a final de cuentas ayuda a que se generen más espectáculo en las áreas y, aunque no lo crean, a que haya más goles.